Muy buenas tardes, mi nombre es Javier Campos Santander, soy diseñador gráfico, conservador, restaurador e investigador histórico, y el día de hoy he recibido la invitación de la Corporación Cultural de Putaendo para exponer brevemente eh, cómo fue el desarrollo de mi primer proyecto editorial, que se llama Tras la huella de Manuel Rodríguez y que comprende una investigación biográfica sobre uno de los próceres sin duda más queridos del, comillas, panteón de, de héroes o de personajes ilustres de Chile, el cual siempre me llamó la atención desde muy pequeño. Yo fui desarrollando desde mi infancia un interés muy grande por la historia y especialmente por la historia de Chile. Y en mi casa había un libro que debe estar también en muchos hogares del país, que es la historia de Chile ilustrada de Walterio Millar, publicación muy sencilla en la cual se disponen una serie de ilustraciones acompañadas de un texto muy breve y que resulta a grandes rasgos muy didáctica. Y en esta pequeña historia de Chile se realzaban con, recurrentemente las hazañas de Manuel Rodríguez, y lo hacían un personaje muy, muy entretenido. Y esa fue una de las principales razones por la que en un momento quise averiguar qué tanta realidad había detrás de esta serie de mitos, de anécdotas, de hazañas relacionadas al personaje. Em, por lo tanto, me interesó mucho empezar desde ese punto, haciéndome preguntas sobre qué cosas había realmente hecho y qué cosas definitivamente no. Em, Ese fue un poco la génesis del proyecto Tras la huella de Manuel Rodríguez. Esto se transformó a la larga en una investigación que se desarrolló a lo largo de 8 años, que partió haciendo una revisión de la bibliografía disponible en torno al personaje, luego un contraste crítico de las fuentes bibliográficas para obtener algunos resultados, ¿cierto? Buscando dilucidar qué autores estaban más cerca de los datos certeros en cuanto a la biografía de Rodríguez y cuáles definitivamente no. Eh, para esto también fue indispensable en una segunda etapa recurrir a los datos duros, ¿cierto? A los datos de primera fuente, y eso significó, por supuesto, trabajo archivístico, trabajo en el Archivo Nacional y trabajo en la Biblioteca Nacional con documentación original de la época para ir contrastando datos nuevamente y corroborar lo que se había escrito hasta el momento sobre, partiendo desde su infancia, desde luego su situación como estudiante, posteriormente su situación como abogado y posteriormente también su situación como combatiente del bando patriota durante el desarrollo de la Guerra de Independencia de Chile. Gracias a estas averiguaciones y toda esta investigación, se pudieron determinar algunas cosas y se pudieron descartar algunos mitos, que es en el fondo el gran objetivo de esta publicación. Uno de los primeros mitos y los más recurrentes tiene que ver con su infancia. Lo que están viendo acá es una ilustración de mi autoría donde represento a Manuel Rodríguez junto a uno de sus compañeros de curso, que es José Miguel Carrera, ¿cierto? Que lo va a acompañar algunos años en el famoso Convictorio Carolino. Eh, y una de las descripciones más recurrentes de Manuel Rodríguez como niño, ¿cierto? Que es un niño desordenado, que se arranca de clases, que incluso le juega bromas a los curas que están a cargo de este colegio, que tiene evidentemente un sello eclesiástico. Y hacemos una reconstrucción también de su vestuario, ¿cierto? Gracias a los documentos de época, tanto gráficos como bibliográficos, se puede hacer reconstrucciones particularmente del uniforme que vestían los niños en el Colegio Carolino. Eso fue algo que no se ha representado hasta el momento en torno a la figura de Manuel Rodríguez, y quisimos hacer un pequeño aporte en ese sentido. Eh, pero además, en el fondo, descartar de plano que fuese un niño desordenado, que se arranca del colegio, que se sube a los tejados, que se va al cajón del río Mapocho a tirar piedras y a fomentar batallas apedradas, como dicen algunos autores, incluso en publicaciones
más actuales, y en realidad nos dimos cuenta que era un niño que, según los registros de época de quienes fueron los rectores del convictorio carolino, era un niño de excelente rendimiento académico, en el que se van a resaltar cualidades como un entendimiento despejado, en palabras de la época, eh, penetrante, muy avanzado en sus deberes, comportamiento reglado, normado, o sea, cumplía con todas las expectativas de un niño que estaba recibiendo una educación que para la época era un privilegio estudiar en un colegio y más con las características del convictorio carolino. Es una educación que está reservada a las altas clases de la sociedad, ¿cierto? A la casi nobleza de la época. Em, entonces, y viene de una familia que también era totalmente ilustrada, o sea, su padre, que es contador de aduanas, se sabe que contaba con una biblioteca muy nutrida, por lo tanto, en sus primeros años también debe haber recibido educación en su casa de muy buena calidad por personas que eran ilustradísimas. También es sobrino nieto de un marqués, así que hay que considerar también que hay una cierta alcurnia, ¿cierto?, dentro de los orígenes de la familia Rodríguez Erdoiza. Eh, por lo tanto, él cumple a cabalidad, de acuerdo a los informes de la época, con el comportamiento que se esperaba. En realidad no era un niño que destacase por sus travesuras o su mal comportamiento o por ser un niño excesivamente inquieto. Aunque claro, como todo niño debe haberlo sido en algún punto, pero no en lo que se realza en la historiografía tradicional, con el grado en que se realza en esta historiografía. Eh, hasta el punto de crear una caricatura que, a mi entender, es más que nada para justificar o para buscar una explicación a la personalidad más intrépida que se le va a atribuir en su vida adulta. Posteriormente tenemos un estudio sobre la vida de estudiante de Manuel Rodríguez, en qué momento ingresa a la Real Universidad de San Felipe, eh, para estudiar leyes. Buscamos desmentir que efectivamente fue un abogado que se tituló, a pesar de que hay autores que dicen que no, porque no consiguió el doctorado. Sin embargo, de acuerdo a los cánones de la época y a lo que estaba establecido en la época, un bachiller en cánones y leyes, que fue el grado que efectivamente obtuvo hacia 1807, sí podía presentarse ante la Real Audiencia y solicitar eh, ser reconocido como abogado. Y a nuestro entender y en base a nuestra investigación determinamos que esto efectivamente sucedió en torno al año 1810, cuando él ya es designado para el año siguiente, 1811, como abogado de los pobres. ¿Qué es esto? Es un abogado que sirve, por supuesto, a las personas que no tenían recursos y que tenían algunos conflictos legales, y que ofrecía o debía prestar estos servicios de forma gratuita durante un año tras ser aceptado como abogado de la Real Audiencia. Entonces, ese hecho y esa documentación nos permite confirmar que efectivamente sí fue abogado. Lo que no consiguió fue el doctorado en leyes, ya que era más que nada un título honorífico, había que pagar una tremenda suma de dinero para rendir el examen pertinente, la cual Manuel Rodríguez no contó en ese momento con el dinero. Por lo tanto, no pudo rendir un doctorado, pero no quiere decir que no haya sido eh, abogado. De hecho, colaboró también en el estudio jurídico de su medio hermano mayor, Joaquín Fernández de Leiva y Erdoiza, que es un personaje muy poco conocido, sobre el cual también dedicamos algunas páginas porque es claramente un referente para Manuel Rodríguez, tanto como profesional como político, ¿cierto? Este medio hermano mayor va a ser nada menos que el embajador de Chile en España en el año 1809, debido obviamente a la crisis política que estaba sufriendo el imperio. Joaquín viaja como representante de Chile a España y termina involucrado en el proceso constituyente que va a promulgar la famosa Constitución de Cádiz, llamada también la PEPA, en el año 1812. Entonces podemos decir que el hermano mayor de Manuel Rodríguez, este medio hermano, resultante del matrimonio anterior de la madre de Rodríguez,
es uno de los juristas más importantes de su época y un político de primera línea. Entonces, necesariamente también tiene que haber habido una inspiración muy grande ahí como referente, insisto, político, un referente laboral, un referente profesional para Manuel Rodríguez. Otro de los puntos que nos interesó analizar fue su relación con el poder, cómo comienza su relación con el poder. Eh, Él estaba siendo procurador de Santiago en el momento en que irrumpe José Miguel Carrera, ¿cierto? Venido desde España y dinamiza el proceso independentista al facilitar que la facción radical tome el control de la Junta de Gobierno y del Congreso. Eh, Rodríguez se ve destituido porque en ese momento en que llega Carrera, él manifestaba una postura más bien conservadora, más cercana a una facción moderada, no estaba tan cercano a los radicales, por lo tanto Carrera lo destituye. Sin embargo, poco después, y probablemente sustentaban esta relación de amistad que desarrollan desde muy pequeños, recordemos que eran vecinos y que habían sido compañeros de curso con Victorio Carolino. Manuel Rodríguez accede al cargo de secretario de gobierno y posteriormente también a la cartera de Hacienda. Y va a colaborar durante el resto del gobierno de Carrera en esos roles, a excepción del año 1813, que va a haber una pelea por ahí con acusaciones de conspiración por parte de José Miguel Carrera y un encarcelamiento temporal de Rodríguez debido a estar involucrado en un proyecto de conspiración en contra de Carrera. Pero bueno, hacia el año 1814 las relaciones se recomponen y hasta la batalla de Rancagua, ¿cierto? En el 1 y 2 de octubre de 1814, Rodríguez va a permanecer colaborando activamente al lado de Carrera. Otra de las aristas que obviamente exploramos fue obviamente su participación con las montoneras de la zona central de Chile luego de que se produjese el desastre de Rancagua y la consiguiente emigración del ejército chileno hacia Mendoza, buscando refugio, obviamente, a todas las represalias que podía traer, ¿cierto?, la adhesión al gobierno patriota independentista. Rodríguez aquí cumple un rol muy importante al ser uno de los coordinadores de las montoneras de la zona central, al tomar contacto con personajes como José Miguel Neira, con los cuales van a comenzar una guerra de guerrillas, ¿cierto? Lo que se ha conocido también en la historiografía como guerra de Zapa, eh, la cual tiene como objetivo principal la dispersión de las fuerzas y la propagación también de noticias falsas y por supuesto la recolección de información en terreno, o sea, básicamente una labor de espionaje y de contraespionaje también. Eh, Manuel Rodríguez aquí va a tener una de sus etapas más, que han sido más recalcadas en la historiografía tradicional, donde se le van a reconocer incluso en la época sus méritos como organizador de estas guerrillas y más allá de la peligrosidad real que haya representado eh, Rodríguez, nos damos cuenta que sí logró por lo menos llamar la atención del gobernador Francisco Casimiro Marcó del Pont, al punto que era considerado como el cabecilla de todo este movimiento de montoneras que mantuvo disperso al ejército realista a lo largo del terreno. Eso fue un gran mérito y fue también debido a la visión de José de San Martín, que tenía clarísimo cómo hacer una guerra bastante económica, ¿cierto? Con poco compromiso de recursos y obligando al ejército realista a cubrir un frente bastante largo, que es prácticamente toda la frontera representada por la cordillera de los Andes. Eh, Otro de los aspectos que nos interesó mucho y que fue muy importante de realzar también fue su participación política ya una vez que el gobierno realista se impone en Santiago, ¿cierto? Luego de la batalla de Chacabuco logra tomar el control de la capital, de sus recursos y por lo tanto
dar un poco vuelta a la tortilla, ¿cierto? Tomar la capital ya significa tener el control económico prácticamente hasta la línea del Maule. El ejército realista se repliega y se trinchera en la zona de Concepción y principalmente en la península de Tumbes, en Talcahuano. Y posteriormente el ejército patriota tenía todas las de ganar hasta que comienza la campaña de fines de 1817. Se intenta asaltar la base de Talcahuano con muy malos resultados, y luego se produce una segunda derrota en la batalla de Cancha Rayada, al norte de Talca, en la cual se ve comprometida tremendamente la causa patriota a pesar de su superioridad numérica, y obviamente después de una derrota nocturna, de la cual se tenían muy pocas noticias y muy poca certeza de la sobrevivencia incluso de los generales San Martín y O'Higgins, se produce una situación de caos muy grande en Santiago. Estamos hablando ya de los días posteriores al 19 de marzo de 1818, el momento en el cual Manuel Rodríguez ya interviene. Es muy conocida su frase, aún tenemos patria ciudadanos, en la cual habría aleonado, ¿cierto?, a lo que quedaba de tropas y de vecindario en Santiago, y habría formado un cuerpo conocido como los Húsares de la Muerte, a la vez que asumía como director supremo interino, compartiendo poderes con el general Luis de la Cruz. Uno de los documentos que quizá fueron más importantes al momento de realizar esta investigación y que logramos descubrir y reproducir por primera vez, ya que no se había publicado anteriormente, corresponde a esta hoja de servicios del Escuadrón de Húsares de la Muerte, o de Regimiento de Húsares de la Muerte, compuesto por dos compañías, una al mando de Gregorio Allende, que curiosamente va a ser bisabuelo de Salvador Allende, y otra por Bernardo Luco. Gracias a esta hoja de servicios podemos saber a ciencia cierta cuántos hombres componían el batallón, quiénes eran sus oficiales y qué armamento y vestuario tenían. Si bien no está descrito con lujo de detalles, sí sabemos que desde la comisaría del ejército se le entregaron 200 vestuarios de paño, por ejemplo, que tenían algunas tercerolas, que son básicamente una adaptación de fusil más corto para la caballería, y tenían algunos frenos y cinchas, monturas, elementos de montura básicamente, a pesar de que faltaban bastantes. De hecho, gracias a este documento también podemos saber que incluso faltaban caballos para montar a todo el escuadrón, por lo tanto tenía soldados que combatían a pie. Ese es el punto de relevancia de este documento que afortunadamente pudimos encontrar en el Archivo Nacional y reproducir con lujo de detalles en Tras la huella de Manuel Rodríguez. Por último, una de nuestras también aristas más importantes de la investigación tiene que ver con, por supuesto, la muerte de Manuel Rodríguez, que es un momento muy importante hasta el día de hoy en su biografía. Básicamente hay autores que hablamos que se trata del primer asesinato político propiamente tal de la República de Chile, y tiene mucho de cierto esa afirmación. Y aquí tratamos de reconstruir los hechos en base principalmente a evidencias de época, entre ellas el juicio que se realiza en el año 1823 para esclarecer las culpabilidades, llamando a testigos que habían sido miembros del batallón, eh, que presencian o estuvieron cercanos a los hechos durante el asesinato de Manuel Rodríguez. Recordemos que en abril de 1818, poco después de la batalla de Maipú, Manuel Rodríguez es apresado luego de haber intentado entrar a caballo al patio del Palacio de Gobierno para enfrentar, por supuesto, que a O'Higgins y al gobierno, uno por no acceder a las peticiones de un cabildo que se había realizado ese día, y además reclamar por el reciente asesinato de Juan José y Luis Carrera en Mendoza, ¿cierto?, acusados de conspiración en contra del gobierno. Esta situación lleva a que Rodríguez se exaspere, ¿cierto? Liderando una turba, entra al Palacio de Gobierno, es tomado prisionero y es recluido en el cuartel del batallón número 1, Cazadores de los Andes, que es un batallón argentino.
Posteriormente, este batallón recibe la orden de trasladarse a Quillota, ya, ¿cierto?, obteniendo la victoria después de la batalla de Maipú. Las tropas comienzan a ser redistribuidas en el territorio. Al batallón número 1, Cazadores de los Andes, se le ordena partir para Quillota, ese va a ser su nuevo cuartel, y el batallón, que es uno de los más numerosos del ejército hasta ese entonces, estamos hablando de alrededor de 800 hombres, se traslada en los últimos días de mayo hacia Quillota, pero a la altura de Polpaico, unos 10 kilómetros al pueblo de Tiltil, una noche se produce un incidente. La versión oficial es que Manuel Rodríguez, ¿cierto?, llevado como prisionero con el batallón, intentó escapar y atacar a su escolta, por lo tanto se vieron obligados a dispararle. Eh, Esta fue la versión que se mantuvo, la versión oficial del gobierno, que se mantuvo durante muchos años, hasta que en 1823 eh, vuelve uno de los personajes que estaba involucrado, de hecho, el que había sido consignado, según la versión oficial, como el autor material del asesinato, que es el teniente Antonio Navarro, vuelve a Chile y en esta ocasión es tomado prisionero por algunos adherentes de Rodríguez y llevado hasta la justicia, originando un juicio en el que se van a tomar nuevas declaraciones porque finalmente en 1818 ningún proceso judicial prosperó. Eh, Lamentablemente, si bien se logran obtener antecedentes muy interesantes durante este juicio de 1823, que nos permiten conocer con mayor detalle los hechos, tampoco se logra una condena clara. Se hace notar que la responsabilidad también recae en el jefe del batallón en ese entonces, Rudecindo Alvarado, pero a la vez se decide que no era bueno molestarlo porque estaba ejerciendo como director supremo en el Perú. Recordemos que para 1823 ya el Ejército Unido Argentino-Chileno estaba en plena campaña de conquista del virreinato del Perú, por lo que se ha llamado también la liberación del Perú. Por lo tanto, lamentablemente el juicio concluye sin culpables, digamos. Otro de los aspectos que también nos interesó fue desde dónde proviene la imagen de Rodríguez. Probablemente el que están viendo es el primer retrato, el primer grabado que alude a la figura de Manuel Rodríguez. Está realizado por Narcís Desmadril. Lamentablemente lo que sí pudimos comprobar es que es bastante posterior, ¿cierto?, al fallecimiento de Rodríguez, eh, a pesar de que ha sido prácticamente el modelo para todas las representaciones gráficas posteriores de Rodríguez. Sin embargo, por ahí encontramos una pequeña pista de quién podría ser. Todo apunta que un sobrino de Manuel Rodríguez habría sido el que posó debido a su parecido físico para este grabador Narcís Madrid, que es un grabador francés de mucho prestigio que llega a Chile en la década de 1850 y que va a ser el autor de la primera gran colección de semblanzas de los personajes de Chile, la cual es llamada Galería Nacional. Por supuesto que allí se incluyen las biografías y retratos de Bernardo Higgins, de José Miguel Carrera, del mismo Manuel Rodríguez, Manuel Blanco Encalada, y entre otros personajes principalmente veteranos de la Guerra de Independencia. Ese es el origen de este retrato, que ha sido tomado como el más fidedigno, el más cercano. Lamentablemente hasta el día de hoy sigue siendo así porque no tenemos una representación más clara, anterior o en vida de Manuel Rodríguez. Así que por lo menos pudimos aclarar el origen de sus representaciones gráficas posteriores. Por supuesto que el contexto histórico también nos interesó mucho, por eso algunas de estas ilustraciones retratan aspectos de la vida cotidiana. Tanto en la introducción del libro hablamos un poco de la época, cómo era la situación política, la situación económica, eh, la situación social, ¿cierto? Cómo eran los pensamientos y en qué momento se empiezan a introducir diversas corrientes de pensamiento que van estimulando el movimiento independentista, para hacernos una idea más acabada del contexto en el cual se va a desenvolver Manuel Rodríguez.
Bueno, y por último, dejar los invitados a que nos sigan en nuestras redes sociales. Contamos con cuenta de Facebook, @Manuel Rodríguez Libro, y también en Instagram, para que nos puedan visitar, dejarnos sus comentarios y, por supuesto, solicitar un ejemplar. Nosotros hemos decidido hacer una distribución directa del libro, así que estamos también resolviendo dudas, recibiendo comentarios y agradecidos siempre de la colaboración del público. Así que ahí nos encuentran tanto en Facebook como en Instagram en las cuentas @Manuel Rodríguez Libro. Muchísimas gracias por la invitación y espero vernos en una próxima ocasión.